nadie lo niega, está claro. El sistema penitenciario mexicano está plagado de vicios institucionales, judiciales, humanitarios. Y en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, para los internos ha sido una doble o triple victimización. Los que están pagando los daños no son solamente los internos, sino también los familiares que no pueden acercarse desde hace meses. No tienen ya ninguna comunicación. Es por ello que han interpuesto un amparo colectivo, pidiendo al gobierno federal que los escuche. Vea usted. Esta prueba es de resistencia. ¿Por qué? Porque el sistema lo que quiere es hacerle la vida imposible, tanto a la persona que está privada de su libertad como al familiar. El hecho de que los manden lejos es porque el único objetivo es que quieren que la familia los deje, que no los vea, que los abandone. No lo veo. Muchos, por ejemplo, ahorita voy con lo de la pandemia y toda esta situación que se ha llevado, pues voy a cumplir 1 año sin verlo. ¿Cómo hago? Pues apegarme a las malas leyes, a los malos movimientos que han hecho con él. Y pues hay veces que no lo veo porque pues estar de penal en penal dificulta la situación pues económica, familiar. Yo tengo 4 hijas, 4 mujeres, entonces pues es complicado. Me gustaría, ¿no?, que algunos de los funcionarios o de las personas que se atreven a decir que nuestros internos están viviendo en un hotel de 5 estrellas, se fueran una semana a vivir allá para que se dieran cuenta de la realidad. Porque el simple hecho de estar en prisión es ya un castigo muy severo. Pero además, el hecho de que no puedas tener acceso a una alimentación digna, a un servicio médico efectivo, ¿no? Y ahora, durante la pandemia, que estés confinado, aislado, sin ninguna actividad, ¿no? Y sin poder tener contacto con tu familia, pues digo, no creo que un hotel de 5 estrellas sea algo así, ¿verdad? Sistema viciado, o sea, pareciera que están todos en el mismo sentido de no querer dejar salir a las personas, que a pesar de que hubo violación de derechos humanos y que tanto se ha alegado eso, pues digamos que a lo mejor en el país, pues a los jueces les sigue temblando la mano para dar una libertad por violación a derechos humanos, por detenciones ilegales, por procesos irregulares. Llevan 10 meses sin ver siquiera a su familia, no pueden pasar a verlos aún a pesar atrás de un vidrio. Entonces esos actos se traducen en tratos crueles, inhumanos, que les causan aflicción y que por supuesto es una tortura psicológica, porque es un tormento para ellos no saber cómo están sus familias, si van a perecer o van a llegar a morir, porque muchos familiares han muerto y pues los chicos no volvieron a ver nunca más a sus familiares. Las cárceles en México, por lo menos el 80% de ellas tienen un sistema de autogobierno, donde los grupos delincuenciales que tienen el control de esas cárceles pues son los que disponen sobre la vida de todos los presos que viven dentro de las cárceles. En lo que va de la actual administración del gobierno federal, desde diciembre de 2018 se han cerrado 3 de los centros federales de reinserción social más grandes del país: Islas Mujeres, el sureste de Humanguillo y Puente Grande. De acuerdo a la propia información de la Secretaría de Seguridad Federal, 3.524 personas privadas de su libertad han sido trasladadas, pero en la mayoría de los casos no han dado información a sus familias sobre el paradero de los presos, sus condiciones de salud, la garantía de sus derechos. Una abogada defensora promovió un amparo masivo reclamando esos traslados fuera del procedimiento.
Este amparo tiene como actos reclamados, primeramente una orden de confinamiento y de aislamiento. ¿Por qué? Porque a partir de que se da la pandemia, a ellos deciden cortarles toda comunicación física con el mundo exterior. Entonces eso, a la luz del derecho, es un acto que al aislarlos y confinarlos se traducen en actos crueles, inhumanos y prohibidos por la Constitución. Tienen derecho a la vida de integridad familiar, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la buena alimentación, tienen derecho a la recreación, pues todos los derechos que están contemplados a final de cuentas en la Constitución. Y todos los derechos humanos que aunque no estén contemplados sabemos que son un derecho, ¿no? Esto va en aumento. En México no hay una política de respeto a los derechos humanos hacia el interior de las cárceles. Te hablo desde lo que he podido conocer por parte de otros presos que todavía permanecen dentro de las cárceles, en donde es una cuestión sistemática la violación de sus derechos pues, más elementales. Y esto no ha cambiado para nada desde las últimas administraciones, desde la de Felipe Calderón, luego la de Peña Nieto y la de actual de presidente López Obrador. Diversas asociaciones y organismos de asesoría legal que defienden los derechos humanos de los presos argumentan que al efectuarse esos traslados masivos durante la madrugada, en total opacidad, es altamente probable que la tortura y los tratos crueles e inhumanos se vuelvan una constante. Así, la experiencia que vive una persona privada de su libertad y sus familias al ser trasladados sin previo aviso cumple con los elementos que constituyen una desaparición forzada. De acuerdo al amparo masivo promovido por la defensa de los internos y sus familias al ser trasladados sin aviso ni información por el cierre de las penales a partir del brote de COVID-19 en el mes de abril del 2020, en al menos 10 centros de reinserción, las autoridades responsables ordenaron el aislamiento y confinamiento de los presos en no pocas ocasiones de manera discrecional y sin el procedimiento jurídico apropiado, prohibiendo los planes de actividades, visitas familiares, visitas íntimas, religiosas y de contacto. Estas medidas en las cárceles federales de otros países como Argentina han originado que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de Naciones Unidas soliciten explicaciones y un apego al Estado de Derecho. En México, además de la soledad y el aislamiento, se suma una escasa alimentación en los ceferezos. Ahorita en el penal que se encuentra, pues las cosas no están bien porque pues no hay el servicio médico correspondiente, no hay visitas, es una llamada 10 minutos, no hay la suficientemente comida. Él es una persona muy alta y él me dice que ha bajado como unos 7 kilos. Estamos hablando de que apenas va a ser un año. Para que una persona baje 7 kilos en un año. A pesar de que haya una situación, en este caso de pandemia, que sí afecta gravemente un derecho a la salud, el Estado tiene que proteger el mismo. Les dan muy poco de comer. Tienen una tienda, pero la cual pues uno económicamente tiene que depositar. Entonces, si la economía no está para eso, pues no tienen dinero para comprar en la tienda. Estamos hablando que en la tienda venden papas, chuchería, no venden cosas así. Creo que lo único nutritivo que les venden es el ensure y el atún, pero pues también son costos altos. El panorama de las cárceles mexicanas es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Y una situación de crisis multifactorial como la que trajo consigo la pandemia de COVID agudiza en los reclusorios una problemática amplia que los ha convertido en tierra de nadie, donde prevalece la ley del más fuerte. Algunos centros son privatizados y los servicios pagados por el gobierno quedan en manos de particulares. En otros casos, se ha permitido un control inaceptable del
crimen organizado en el manejo de las prisiones. El escenario se complica aún más al considerar esas condiciones de autogobierno. A nivel federal también tenemos dos tipos de cárceles. Una que son las cárceles que dependen totalmente del gobierno, como es el Ceferezo número 1, en este caso el 4, que es Tepic Nayarit, el 5 que es Villa Aldama, el 7 que es Durango, el 8 que es Guasave, Sinaloa, porque tenemos que cerrar el Ceferezo número 2, que era Puente Grande, cerraron Huimanguillo y cerró ya también el penal de 9, que era Ciudad Juárez. Esos penales dependen del gobierno directamente, totalmente. Si de por sí ya es cruenta la forma de gobierno de las direcciones de las cárceles o de los penales, pues es más cruenta todavía la participación de la delincuencia en esa forma de gobierno hacia los internos que están recluidos en las prisiones. Es que tenemos dos situaciones que son muy graves al sistema penitenciario. Uno, que es el autogobierno, en donde pues tienen que, las personas que están en reclusión son las que mandan, y eso se da mucho más en los sistemas penitenciarios de los estados, ¿no? En los reclusorios. A nivel federal, aquí la situación que se vive no es tanto el autogobierno, más bien lo que se vive es el autoritarismo por parte de los funcionarios que están a cargo, ¿no? Aparte no hay una política oficial bien definida de este gobierno de la Cuarta Transformación para el trato a las personas privadas de su libertad. Se sigue aplicando la misma ley del garrote que se aplicaba en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, de la que existen muchísimos casos de violaciones a los derechos humanos, de tortura, de privación ilegal de la alimentación. Recientemente se hablaba de que 3.500 pesos diarios se erogaban por cada interno. Entonces, obviamente eso, pues a todos molesta, a todos los ciudadanos molesta porque piensan que los tienen viviendo lujosamente a estos internos, pero no es así. ¿Y qué pasa? Ahí únicamente el gobierno tiene a cargo la dirección y custodia. Entonces, todo lo que son medicinas, suministro de alimentos, de ropa, de calzado, eso lo tiene que dar el particular. ¿Y qué sucede en la realidad? Que el particular no lo da. Entonces, ¿a quién corre a cargo de ese gasto? Pues de las familias. Entonces, es un negocio realmente. Que se revise para dónde se están yendo esos recursos verdaderamente, porque las personas que están privadas de su libertad no tienen acceso a una atención médica efectiva, no tienen una buena alimentación. El debilitado y retorcido sistema de justicia que prevalece en los juzgados es otra arista más de esa corona de espinas en la que se ha convertido la red carcelaria y que tanto presos como sus familias se ven obligados a llevar puesta. El hacinamiento en los reclusorios no es algo nuevo. En muchas ocasiones los internos se quedan a la espera de una sentencia durante años y años, olvidados por esa justicia ciega, pero no para garantizar imparcialidad, sino ajena a sus derechos más elementales. Mi esposo lleva en prisión preventiva un poquito más de 11 años, sin que le hayan pues resuelto su situación jurídica, y pues realmente fue sujeto a proceso con pruebas totalmente endebles y además obtenidas de manera ilícita. Esa es la situación a la que muchas personas que están en reclusión tienen que enfrentarse. Y mientras eso sucede, porque pues obviamente muchos ni siquiera se ha determinado si son culpables o no, pero mientras tanto uno tiene que pues sufrir todo este tipo de vejaciones. Es un juicio en aquel entonces del año 2000, en un juicio mal llevado, y fue una sentencia pues incorrecta porque él tiene una sentencia de 209 años, de los cuales a hoy va a cumplir 21 el 30 de marzo. Y hay que partir de un principio básico. No todos los que están presos en las cárceles en México pues son delincuentes. Hay muchos casos, como tú lo señalas, hay muchos casos de fabricación de delitos y de fabricación consecuentemente de delincuentes. Los que entonces tienen que estar dentro de ese aro de autogobierno que se establece dentro de las cárceles mexicanas. La defensa que se otorga por parte del Estado, o sea, un defensor público federal, generalmente pues no va a poder a poner el interés que se debiera, ¿no?, para una adecuada defensa. En los 21 años preso que va a cumplir, lleva fuera
11 años fuera del distrito en diferentes penales federales, también injustamente y movido pues en el momento que ellos han querido. Llevamos con este penal federal que estamos ahorita en Coahuila, en el federal número 18, lleva 6 movimientos durante 11 años. Los traslados masivos efectuados de las personas privadas de su libertad en las circunstancias en que se hicieron no solo afectan a los propios presos, sino que además terminan por causar graves consecuencias en sus familiares. Al no saber del paradero y el estado en que se encuentran las personas, entran en desesperación muchas familias y han optado por llevar a cabo investigaciones y seguimiento con sus propios medios, si acaso se los pueden costear. En el peor de los casos, en particular para personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades indígenas, podrían pasar semanas, meses, años sin saber nada sobre su familiar, pese a ser una persona supuestamente bajo la tutela del Estado. Todo el sistema de justicia y carcelario en México está atravesado por múltiples y muy arraigados vicios. En ese sentido, la perspectiva de género es un tema prácticamente pasado por alto. Las mujeres, desde las esposas de los internos hasta las propias reclusas, padecen vejaciones y una discriminación sistemática, endémica y generalizada. En no pocas ocasiones son mujeres que allá afuera también han sido victimizadas una y otra vez. Muchas terminaron en prisión, como un episodio más de esa historia de rechazo y abuso. Para casi todas ellas, la justicia es algo abstracto, que pierde sentido ante su experiencia. La discriminación se da en varios sectores, ¿no? Incluso en el judicial. Si tú llegas a un juzgado diciendo que eres la abogada del señor fulanito, la atención es una. Y si tú llegas diciendo que eres la esposa de esta misma persona, la atención es otra. Las mujeres que se encuentran privadas de la libertad tienen un sufrimiento mucho más grave o es más grave la situación de confinamiento. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos las mujeres son abandonadas. A veces me canso porque justamente es indignante ver que quieran pisotear tus derechos, ¿no? Sus derechos, ¿no? De mi esposo. Y es una constante pelea. Por ejemplo, si tú vas al área de trabajo social en un centro federal de readaptación social, las trabajadoras sociales son tus principales enemigas. Hay personas que, por ejemplo, viven en la Ciudad de México y para ir a visitar a su familiar, a los federales que están en el norte del país, hacen un viaje de 14 horas de camino, ida y vuelta. O sea, estamos hablando de un día y medio para ir a verlo por 5 horas. La fabricación de delitos representa uno de los puntos más controvertidos y delicados del sistema carcelario y de justicia. Son frecuentes y deberían ser muy graves los señalamientos donde el implicado ni siquiera cometió falta alguna. Suelen ser los casos que más se complican y se eternizan en los juzgados. Los familiares tienen miedo de hablar porque podría ir en detrimento de su interno. Aunque el sumum de la injusticia es cuando, sin ser delincuente, fabrican los peores delitos y los llevan entre los peores criminales a una prisión de alta seguridad, como ocurrió con Jesús Lemos, periodista y escritor, autor del libro Los Malditos, donde narra sus vivencias frente a la impunidad y corrupción en México. Cuadran un delito, que lo hacen ficticiamente, y entonces te ponen con asesinos, con violadores, con secuestradores. Entonces ahí hay un choque emocional que te está obligando a ser parte de ese grupo, a ser parte de ese sector social al que no perteneces, por supuesto, de ninguna forma, pero que la autoridad es la que te está empujando justamente hacia allá. Y si no tienes la ecuanimidad, si no tienes los cimientos o el andamiaje psicológico suficiente, pues te va a costar trabajo y vas a terminar siendo una parte de ellos, y al término del proceso de reclusión, pues puede ser que te insertes justamente dentro de esos grupos criminales. Pues es algo bastante difícil, pero bueno, pues cuando uno ama a una persona, pues no la suelta.
y aún más cuando tú sabes que esa persona es inocente y que ha sido víctima de un sistema pues que se caracterizó por fabricar culpables. Y no nada más fui yo el único caso en Puente Grande en el que estuve así, o sea, había cientos de casos en los que estábamos en aquel pasillo del Centro de Observación y Clasificación, pues no nada más privados de eso, de vestimenta, sino también éramos golpeados, éramos humillados, éramos tratados salvajemente por la propia guardia institucional del plantel, ¿sí? Entonces, en ese sentido, imagínate qué pasa en aquellos lugares donde hay autogobierno, donde los grupos de los delincuentes o de la delincuencia organizada que tienen control de las cárceles son los que mandan sobre la vida de los internos. Pues es un trato casi, pues diría yo, hasta peor. Las vejaciones no son nuevas ni excepcionales. Las arbitrariedades corresponden a un largo historial que durante los meses de pandemia se agudizó. El silencio entre familiares e internos se volvió más hondo, profundo, doloroso, como ocurre en el Ceferezo 24, donde no se les ha permitido ni una llamada telefónica en semanas. Los excesos ocurren y se repiten sin que nadie los voltee a ver. De ahí que este grupo de internos y familias promovieran el recurso de amparo para exigir justicia. Se trasladaron y de acuerdo al testimonio vertido por los chicos que yo defiendo, ellos me comentaban que habían ido todos hacinados, no había una sana distancia, no se les permitió, no se les dio cubrebocas, no llevaban caretas, durante el traslado no se les permitió, no se les proporcionó gel o algún sanitizante, no tenían un lavabo para lavarse las manos de manera constante, llegaron a un área que es el área de clasificación y observación, en donde pues estuvieron más de un mes. Yo de hecho tuve algunos amparos que realicé también por estos actos de tortura, porque se quejaban que les estaban dando agua de la llave, que los tenían 15 días pasaron y no se habían ni siquiera aseado. La crisis de coronavirus y la pandemia de COVID-19 han hecho saltar todo por los aires. La sociedad entera se cimbró y se cuestionó dónde está parada, replanteándose una gran parte de sus engranajes. Ante semejante e inusitado panorama, muchas poblaciones vulnerables son marginadas una y otra vez. Los internos y sus familias claman justicia porque nadie parece voltearlos a ver. El mensaje es que, por favor, señor presidente, voltee la mirada hacia este sector tan vulnerable de la población. Muchos tienen confianza en usted y sabemos que usted es una persona buena, con buena voluntad, pero que muchas veces quizá, pues obviamente no está enterado de cómo realmente las cosas están funcionando. Yo le diría a nuestro presidente que nos voltee a ver, También somos una sociedad vulnerable. Nos ha atacado mucho la enfermedad, gracias a Dios no físicamente, pero sí económicamente, sí emocionalmente, sí mentalmente. Y el tal caso del periodista Jesús Lemus no deja de ser preocupante hasta hoy en día. No solo se logró meter a prisión de manera completamente arbitraria y vengativa a un hombre inocente, además se le sometió a vejaciones y torturas absolutamente inaceptables. Y aún así, a la fecha, el Estado mexicano se resiste a reparar los daños que por ley le corresponden. Los efectos psicológicos, emocionales que te deja la cárcel, pues son para toda la vida, no hay forma de revertirlos. Es muy difícil, y más es difícil cuando el propio Estado se niega a reconocer que hubo excesos por parte de él al recluirme, en mi caso, de manera inocente dentro de una cárcel que no era una cárcel pues común. Estamos hablando de una cárcel la más violatoria de los derechos de las personas privadas de su libertad, como fue Puente Grande. Muchos de los privados de su libertad son considerados como desechables. La sociedad en general los mira con ciertos prejuicios, como estigmatizados. Es importante que en estos tiempos que están haciendo los traslados de las penales, pues haya un cambio, un replanteamiento de la forma en que se está atendiendo a esta población cautiva. Ellos tienen derechos y se les tienen que mantener. Importante porque todo esto trasciende a muchas familias.
El dolor, el confinamiento se ha hecho doble en estos días. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.